El tema de hoy es proyección ortogonal de un vector sobre otro. Vamos a considerar dos vectores. Tenemos ahí un vector B un vector U y pensemos que queremos calcular la sombra de el vector U sobre el vector B. Entonces, esa sombra vamos a pensar que es ortogonal. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Y la sombra la veríamos como el vector que está en amarillo. Ese vector que está en amarillo es el que vamos a llamar la proyección de U sobre B. Notemos que esa proyección ortogonal es un vector que está en la dirección de B pero con distinta magnitud. Lo podemos pensar como el vector unitario en la dirección de U por la longitud del cateto adyacente en el triángulo OPQ en donde estamos considerando el ángulo θ. Así podemos definir la proyección de U sobre B como la magnitud del cateto adyacente. Aquí recordemos que el coseno del ángulo está dado como cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos entonces que el cateto adyacente, que en este caso es el segmento OQ, entre la hipotenusa que es la norma de U, entonces el cateto opuesto es igual a la norma de U por el coseno del ángulo. Así, la proyección de el vector U sobre el vector B sería la longitud del cateto adyacente, que es la norma de U por el coseno de θ, por el vector unitario en la dirección de B. Que podemos escribirlo así. Ahora, como coseno del ángulo está definido
como el producto punto de U con B entre la norma de U por la norma de B, por lo que estudiamos la clase pasada, podemos hacer la sustitución Las magnitudes norma de U son números reales, distintos de 0. Podemos simplificar la expresión y lo que queda entonces es el producto punto de U con B entre la norma de B por el vector B entre la norma de B. La parte que voy a sombrear en verde es la magnitud del vector. La parte que voy a sombrear en rosa es la dirección del vector. Y regularmente en los libros de álgebra lineal se escribe así: U.B entre la norma de B al cuadrado por el vector B. Esta es una magnitud escalar y este es un vector. Así, tenemos la siguiente observación. La proyección del vector U sobre el vector B es distinta de la proyección del vector B sobre el vector U. Hago una nueva gráfica para explicarlo. Tenemos vector U, vector B, entonces la proyección de U sobre B es el vector que está en amarillo. Pero la proyección de B sobre U tendríamos que prolongar el vector U y luego calcular la proyección ortogonal. De B sobre U, que estaría dada por el vector en anaranjado. Entonces tenemos que esta es la proyección de B sobre U. Notamos que la proyección de U sobre B es un vector que está en la dirección de B y la proyección de B sobre U es un vector que está en la dirección de U. Ejemplo. Ejemplo. Calcular la proyección ortogonal de U sobre B y la proyección de B sobre U si U es 1,2 y B
es menos 3, menos 1. Empezamos con la proyección de B sobre U, que es U punto B entre la norma de U al cuadrado por U. Y esto es U punto B es la primera coordenada de U por la primera coordenada de B más la segunda coordenada de U por la segunda coordenada de B entre la norma de U al cuadrado, que sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz cuadrada al cuadrado, por el vector U, que es 1,2. Obtenemos menos 3 menos 2 es menos 5 entre la norma de U al cuadrado, que sería 5 también, por 1,2. Y nos da menos 1,2. Veamos cuál es la situación geométrica. Tendríamos el vector 1,2. El vector menos 3,1. Si proyectamos el vector B sobre el vector U, tendríamos que proyectar el vector U en la dirección opuesta para poder localizar la sombra del vector B sobre el vector U. Y entonces el vector que está en amarillo es la proyección ortogonal de B sobre U. Por otro lado, si calculamos la proyección de U sobre B, tendremos el producto punto de U con B entre la norma de B al cuadrado por el vector B. Como la proyección de U sobre B es un vector que está en la dirección de B, vamos a multiplicar por el vector B y a dividir entre la norma de B al cuadrado. El producto punto ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior y la norma de B al cuadrado sería menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada al cuadrado. Después ya podemos evitar la raíz y el cuadrado, en este caso es solo para que quede claro. Tenemos entonces menos 5 entre 9 más 1, 10 por menos 3, menos 1. Entonces es menos 1/2 de menos 3, menos 1. Y esto da el vector 3/2, 1/2. Gráficamente tenemos la siguiente situación. Otra vez tenemos el vector
U el vector B y ahora vamos a calcular la proyección de U sobre B. Para esto tenemos que prolongar el vector B en el sentido contrario. Calculamos la proyección. Y el vector que está en amarillo sería la proyección de U sobre B. Un ejemplo en 3 dimensiones. Calcular la proyección de U sobre B con U y B 2, 5, 7. Entonces, la proyección de U sobre B será un vector que está en la dirección de B. Tenemos el producto punto de U con B entre la norma de B al cuadrado por el vector B. Y esto es 1, menos 2,4 punto 2,5,7 entre la norma de B al cuadrado. Entonces es 2 al cuadrado más 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Ya omitimos la raíz cuadrada elevada al cuadrado por el vector 2,5,7. Calculamos el producto punto, que es 1 por 2, lo escribo, más menos 2 por 5, más 4 por 7, entre 2 al cuadrado, que es 4 más 25 más 49, y multiplicamos por 2,5,7. Entonces, la proyección de U sobre B sería 28 menos 10, 18 más 2, 20, entre 49 más 29, por 2,5,7. Y esto es igual a 20 entre 78, se simplifica a 10 entre 39 por 2,5,7 y podemos escribirlo como 20 entre 39,50 entre 39 y 70
entre 39. Tarea. Calcular la proyección de U sobre B y la proyección de B sobre U para, inciso A, en 2 dimensiones, U igual a 4,3 y B igual a menos 2,1. En este caso también graficar U, B y las proyecciones ortogonales. Inciso B, U es 1 menos 1, 0 y B es 4, 2, menos 1. Si se necesitan más ejemplos, pueden consultar las notas que están en el archivo de notas de clase de semestres pasados para ver ejercicios resueltos. Ahora vamos a hablar del producto cruz o producto vectorial. En clase les había mencionado que no tenemos un producto vectorial general que sea válido en R2, en R3, en R4, etc. Este producto cruz con el que vamos a trabajar el día de hoy es exclusivo de R3. Se define de la siguiente manera. Si U es un vector que tiene coordenadas U1, U2, U3 y B, B1, B2, B3, y consideramos a los vectores unitarios en las direcciones de los ejes, es decir, el vector I, 1, 0, 0, el vector J, 0, 1, 0, el vector K, 0, 0, 1. Entonces, vamos a definición U cruz B como el determinante y J. K en el primer renglón, las coordenadas del vector U en el segundo renglón, las coordenadas del vector B en el tercer renglón. Y aquí noten que esta definición es únicamente para recordar el vector resultante de U cruz B, porque el primer renglón está escrito con vectores y los renglones 2 y 3, sus entradas son escalares. Desde el punto de vista de la definición de los determinantes y de las matrices, no podríamos tener un determinante en donde unas entradas sean vectores y otras sean escalares. Entonces esto nada más tómenlo como una regla
mnemotécnica para desarrollar el producto cruz. En este caso, si desarrollamos por cofactores con respecto al primer renglón, tendríamos el renglón I por el determinante del menor, U2, U3, B2, B3, menos J por el determinante del menor, U1, U3, B1, B3, más K por el determinante del menor, U1, U2, B1, B2, que es igual a, voy a escribir primero el escalar, U2, B3 menos U3, B2 por I, menos U1, B3 menos U3, B1 por J, más U1, B2 menos U2, B1 por K. Como I, J y K son los vectores en las direcciones de los ejes I, J y K, tendríamos que este último vector es U2, B3 menos U3, B2, coma, ahora cambiamos los signos, los incluimos. Aquí tendríamos U3, B1 menos U1, B3, coma, U1, B2 menos U2, B1. Ahora, las propiedades de este vector resultante, vamos a llamarle a este vector W, son que si W es igual al producto de U, al producto cruz de U con B, entonces el producto punto de U con W es 0, el escalar 0, y B punto W también es igual a 0. Es decir, U es perpendicular a W y B es perpendicular a W. Esto último, ¿por qué? Porque recordemos que el coseno del ángulo comprendido entre dos vectores es el producto punto de los vectores entre la norma de los vectores. El coseno, esto es igual a 0 si y solo si el coseno del ángulo es igual a 0, puesto que las normas de los vectores son distintas de 0. Estamos considerando vectores distintos de 0. Coseno del ángulo es igual a 0 si y solo si el ángulo es igual a 90 grados o a 270 grados. En radianes sería teta es igual a pi medios o 3 pi medios.
Cuando estos son los ángulos formados entre U y W, significa que U es perpendicular a W. Del mismo modo para B. Las propiedades del producto cruz son: primera propiedad. El producto cruz de un vector U con el vector 0 es el vector 0. Justifiquémoslo con las propiedades de los determinantes. Al escribir el determinante de la propiedad para la propiedad 1, se tendría un renglón de ceros se define con un determinante con un renglón de ceros y por lo tanto U cruz el vector 0 sería 0 por I más 0 por K igual al vector 0, 0, 0. Para la segunda propiedad tendríamos alfa por el vector U cruz B. El determinante se define por un determinante cuyas entradas en el segundo renglón están multiplicadas por el escalar alfa. Por el escalar alfa. Y considerando las propiedades de los determinantes, en donde si un renglón está multiplicado por un escalar, entonces sale el escalar y queda U cruz B. La tercera propiedad. Me equivoqué. La segunda propiedad la escribí como la tercera y entonces esta es la segunda propiedad y voy a corregir la tercera. Entonces la segunda propiedad es U cruz B
menos B cruz U. Esto es porque en los determinantes, cuando se intercambia un renglón, el signo del determinante que queda tiene un signo negativo. A ver, aquí creo que no quedó claro esto. Entonces, I, J, K, U1, U2, U3, B1, B2, B3. Si intercambiamos el renglón 2 y el renglón 3, este determinante va a ser igual a menos I, J, K, B1, B2, B3, U1, U2, U3. La propiedad 4. Para la propiedad 4 tendríamos que desarrollar todos los productos, escribir explícitamente las coordenadas de U, de B y de W y hacer cada uno de los productos. Esto requiere paciencia. Entonces tomamos U igual a U1, U2, U3, B igual a B1, B2, B3 y W, W1, W2, W3. Queremos demostrar que U cruz B más W es igual a U cruz B más U cruz W. Entonces, empezamos con el lado izquierdo. Tendríamos que U cruz B más W estaría definida por el vector IJ K en el primer renglón, U1, U2, U3, en el tercer renglón B1 más W1, B2 más W2, B3 más W3. Desarrollamos y entonces tendríamos U2 por B3 más W3 menos U3 por B2 más W2, todo esto por el vector I, menos U1 por B3 más W3 menos U3 por B1 más W1 por el vector J más U1 por B2 más W2 menos U2 por B1 más W1, todo eso por el vector K. Podemos reescribir la última expresión como
U2 por B3, aplicando propiedad distributiva, menos U3 por B2, todo esto por I, o más U2 W3 menos U3 W2. Hacemos lo mismo para los siguientes términos. U1 B3 menos U3 B1 J menos U1 W3 menos U3 W1 más U1 B2 menos U2 B1 por el vector K más U1 W2 menos U2 W1. Los vectores que en este momento voy a sombrear con amarillo definen el producto cruz de U con B, y los que voy a sombrear con rosa definen el producto cruz de U con W. Entonces esto sería U cruz B más U cruz W. Hemos demostrado hasta la propiedad 4. La propiedad 5 la propiedad 5, bueno, esas las revisamos la siguiente clase para que quede claro, y nada más vamos a dejar una tarea. Calcular U cruz B para U igual a 1 menos 2, 4 y B menos 3, 1, 7. Ese es inciso A. Y el inciso B, si llamamos W al resultado de U cruz B, verificar que U punto W es igual a 0 y B punto W también es igual a 0.